Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Félix Falconi. En este momento me encuentro en un municipio llamado Guarne. Es un municipio muy verde, con mucha vegetación, muchas casas de campo, o también que se dedica a la agricultura, agropecuario. Todo esto activa la economía de este valle en el departamento de Antioquia. Solo miren esto. Miren qué tan verde es. Ahí está la entrada. Me encuentro en este momento en el Hostal Marrocos, que ya está en proyección a ser hotel porque se está haciendo un poco más grande. Es un hospedaje tradicional porque tiene las características peculiares de casas de campo o fincas que le llaman aquí en Antioquia. Miren toda la entrada del hospedaje. Miren qué bonito por allá. Mucho tejado a dos aguas porque acá la lluvia es muy fuerte. Mi perrita Luna que me acompaña en este momento. Venga Luna, venga. Y les muestro. Esta de aquí es una fonda, es un recinto social donde se reúnen las personas, muchos se ven en los pueblos, en las provincias, y es un lugar de encuentro para escuchar música, tomar unas cervezas, compartir, bailar, pasar con los amigos, pasar con la familia, la gente del pueblo. Es muy tradicional y se ve muchas veces en los pueblos, pero también en la ciudad. Vamos entrando, vemos que hay una salita, una recepción. Aquí está Felipe, muy amable. Felipe aquí me recibió a eso de las 3 de la tarde. A ver, saludos a los amigos, invítalos aquí para que vengan a visitar. Marrocos tiene las puertas abiertas para que vengan y disfruten de este hermoso hotel. Excelente. Muy buena onda, así que ya saben chicos, ahí yo les voy a dejar en la descripción los contactos, el teléfono, el GPS, la ubicación. Ahí, listo. A ver, sigamos. Acompáñame a ver cómo es mi habitación. Aquí entramos. Está cayendo la noche. Bueno, esta es la cama, una cama de 2 plazas, ese edredón, más que el que ya está en la cama, ¿no? Bueno, aquí le traje su camita Luna con su felpa. Como verán aquí detrás de la puerta tenemos, bueno, la ropa para mañana, ventilación, una ventanita jabonada, el techo es de madera y por aquí un escritorio. Qué bonito. Y bueno, aquí está el baño. Miren el bañito, muy sencillo, muy simple. Su ventanita, su jabón, mi pasta dental, mi cepillo, un lavadero muy pequeñito. Y aquí están 2 en 1, el inodoro. Y aquí, bueno, una cortinita para que el inodoro no se moje, porque la ducha está aquí. Por aquí vemos más habitaciones. 3 habitaciones en esta recta. Aquí al frente mío, van a ver el cafetín. Y aquí Felipe nos quiere mostrar otra habitación que le llaman la suite. Tiene otro tipo de decoración, pero también es muy cálido, muy bonito, y vamos a ver qué nos tiene por mostrar. Y en este caso el techo es de bambú. Ustedes verán que todas las habitaciones son madera, en este caso es bambú. Y viene, esta es la cama artificial, es térmica, se calienta solita. Ah, bueno. Viene con este diseño de decoración. Qué bonito, está muy chévere. Como luz tenue a media luz, combina muy bien con el bambú, las paredes blancas, las comodidades del televisor. Bueno, y tu mueble para guardar las cositas, la ropa. Eso es muy particular, ¿no? Se utiliza mucho, justo les comentaba a los amigos en el canal, que se maneja mucho en las casas de campo mobiliario antiguo, ¿no? Sí. De alguna manera también aprovechar las cosas y no Sí, contribuir a un consumismo absurdo, ¿verdad? Exactamente, es tratar de, con las mismas cosas, saber que antes se fabricaban las cosas de muy buena calidad. Y Eso es también cierto. están en Que te uso. duran más. Y también porque te recuerda el pasado, te recuerda a la niñez muchos productos. Entonces tratar de mostrar esa huella de años felices. Excelente. Que la gente tenga la posibilidad de abrazar eso, de decir, wow, esto es una cámara de cuando yo era niña me grabé con una cámara igualita. Sí. Entonces se presta para que te tomes la foto. Excelente. O para que utilices el piano, el piano igual todavía están usando Excelente. de los productos que tenemos acá, que son de más de 50 años y aún funcionan en el perfecto estado. Pero miren lo que les vamos a mostrar. Esta es una sala o una zona social. Para allá está todo el hotel, las habitaciones que les acabo de mostrar, todo el jardín. Mañana temprano, después del desayuno, vamos a hacer una caminata con Lunita, que está aquí.
y me ha acompañado a las caminatas, pero les queremos mostrar, aquí Felipe, una sala, un salón social. Entonces la magia de este sitio es que normalmente vienen todos los huéspedes, tanto extranjeros como nacionales, y se hospedan, y alrededor de la fogata empiezan a contar sus historias, sus vivencias, cómo llegaron, si fue el caso particular que los haya dejado un vuelo, o cualquier tipo de historia. Terminamos hablando algunos un inglés regular y otros en español también regular, pero muy interesante y muy gracioso a la hora de hablar. A ver, esto es tradición colombiana. En el carriel se llevaba, digamos, algún dinero o algún... Como llevar un canguro hoy en día, ¿cierto? Sí, exactamente. Ah, mire gente, carriel. Unos jueguitos de mesa, pues, como para Ese es un parque. Ah, correcto. Para que empiecen a jugar, dominó, algunas hacer previstas, pues. Y es muy bueno porque la fogata se presta mucho para tocar guitarra. No, cantar. eso es un plan excelente. Entonces, más que todo, y tratamos de seguir mostrando lo mismo, o sea, muchas fachadas, así como esta, que es como unas teleras que se llaman bareque, que era también como se construían anteriormente. ¿Eso va a ser una habitación o está solamente como un adorno, como No, hace parte mobiliario? como del diseño, sobre todo esta parte de atrás, y este nos da funcionalidad como de un cuarto útil. Excelente, Pues. excelente Felipe. Muchas gracias Felipe. Nos vemos en un par de horas en el cafetín, ¿verdad? Dale. Donde hay un mobiliario espectacular que les quiero mostrar. Bueno amigos, un pequeño cambio de planes. Empezó a tronar, a llover. Y bueno, acá la lluvia, los truenos, eso es cosa seria. Así que decidí ya venir a la habitación, pedir de comer a la habitación. Y bueno, esperemos que amanezca soleado para hacer también las rutas por algunos senderos que hay acá dentro del hospedaje. Bien, listo. Nos vemos mañana a descansar. Ya es la mañana siguiente, toca el desayuno, que es un desayuno regional, un desayuno muy de acá. Esta es la arepa con mantequillita y sal. Este es el huevo con guau, que es cebolla y tomates, cuajada o queso fresco, un tinto y chocolate. Bueno gente, ahora sí, les muestro el cafetín y el mobiliario. Vengan por aquí. Un órgano, años 80, promedio. Y esta es una máquina de coser, manual. Miren esto. Esto es lo que eran como las Polaroid, ¿verdad? Party time, fotos instantáneas. Tomabas la foto y salí inmediatamente por aquí abajo. Esto es 80s. Sí, eso es Cierto. un artículo bastante viejo. Imagínate. Esta era una cámara, videocámara de mano. Wow, 80s también. 70 y pico para 80s, ¿verdad? Con lo que estudiaban los universitarios en los 80s. Para no estar tomando nota y avanzar, utilizaban estas grabadoras con un pequeño cassette aquí. Sí, claro. Esto duró que 10, 15 años más o menos, ¿no? Las cámaras digitales. Ahora todo lo tenemos en un celular. Imagínate, genius. Acá también tenemos esta. Y esta cámara de red, cámaras con rollo. Ajá. Y de los 80s. Radio AM, FM. Máquinas de escribir antes de las computadoras. Todo lo que vieron ahí fue reemplazado posteriormente por un aparato que tuvo una evolución en 15 o 20 años, que son todos los que están aquí. Ahora lo que son los celulares, como del cual estoy grabando, edito, utilizo software de oficina, aplicativos de oficina, Office desde el celular. Comenzó con equipos como este, vean, eso era en el año 2000, 2001 lo máximo. ¿Cuál era la ventaja? Sencillamente estar comunicado en cualquier lugar donde tú estés y fácil de guardar en cualquier sitio, en el bolsillo, en la mochila, en la chaqueta. Esta era la ventaja, solo hablar, mandar mensajes de texto antes de los WhatsApp, antes de los chats, mensajes de texto y la facilidad de portarlo o de guardarlo. Y tuvo una evolución, ¿no?
Miren qué increíble. Aquí hay otros. Pequeñitos. Así comenzaron. Estos son los regulares. Esto es 2007, 2006. Imagínense que esto se llama Viper. Antes de que salieran esos celulares móviles, no podías desde el celular mandar un mensaje de texto. Habían celulares, pero no mandaban mensajes de texto. Entonces usabas tu Viper para mensajearte, textearte, digamos, ¿cierto? Y después esto duró pocos años, 5 o 6 años. Y después ya todo salió este tipo de artefactos y ya tenías mensajería y telefonía. 2 en 1. Ahora imagínense, pues tenemos chat, mensajería, aplicativos de oficina, correo electrónico, podemos editar, o sea, hay miles de cosas. Imagínense cómo comenzaron los celulares móviles. Lo más móvil que tenías era jalar esto con el cable y te ibas de la sala a 5 o 10 metros de tu sala a hablar por teléfono. O a un par de metros nada más. Y esto era... ibas marcando los números así. ¿Ven? Imagínense. O sea que antes de los celulares, de la movilidad celular o de las telecomunicaciones, uno necesariamente tenía que decirle: llámame a tal hora, entre las 3 y 5 estoy en casa, ahí te contesto la llamada, conversamos. Imagínense cómo hacían para coordinar las tareas del colegio, de la universidad, del trabajo. Una locura. Ahora tenemos todo en la palma de la mano. Bueno, amigos, ahora voy a dar un paseo por los senderos que hay dentro del Hotel Hostal Marrocos, el hospedaje Marrocos. Así que síganme. Y les muestro algo de las instalaciones también. Esto es una sauna como para 6-7 personas, excelente. Van del vapor, van del calor, van por el camino y miren lo que tengo aquí. Esto es un spa natural. Por la propiedad pasa un manantial y lo que hacemos es represamos ahí en la esquina todo lo que es el agua del manantial, súper helada, porque esta es una zona que viene desde la montaña todo el agua. Pasan a las tinas con el agua súper heladita, ¿sí? Sobre todo en el día, que hace bastante sol, calor, un poco de gimnasio. Bueno, y del frío, con el agua del manantial en las tinas, pasan al calor o a la jacuzzi temperado, de este jacuzzi como para 6 personas adultas, ¿sí? Muy bueno para aprovechar. Bosque. Por allá están las cabañas, las habitaciones. Más bosque. ¿Quieren ver cómo es por allá? Vamos por el sendero. En esta zona de día hace mucho calor, es caliente, pero en la noche baja mucho la temperatura y hay mucha nubosidad. Usualmente llueve, sobre todo en el tiempo entre diciembre a marzo. Así que bueno, como ven, la lluvia de ayer dejó un poquito de pantano, pero no es para tanto. Nos ayuda mucho pasar por toda esta vegetación, ya que tenemos estas llantas con un poco de concreto medio para facilitar el camino. Así que está bueno para venir con familia, con los niños, ¿no? Pequeños, siempre siendo observados por los adultos. Pero tienen la posibilidad de entretenerse, tener algo divertido que hacer, compartir con los padres, compartir con la familia, pero guardando la seguridad del caso. Siempre recomiendo que vayan acompañados, definitivamente, ¿no? Aquí Luna le está pasando realmente genial. Para las mascotas esto es pues una delicia. Y bueno, para mí, realmente que soy de una zona desértica de la costa del Perú, pues definitivamente es algo muy bonito. Y aquí vamos acabando el trayecto. Y así regresamos a la zona de camino. Aquí estaba la fonda del día de ayer que les mostré, la pileta y la recepción de la casa. Bueno, amigos, ahora me despido. Espero que les haya gustado el video y que es una excelente ocasión u oportunidad para que los locales aquí en la ciudad de Medellín o a los alrededores vengan y puedan disfrutar un momento en la naturaleza con la familia a 5 minutos del aeropuerto, ubicados aquí en el municipio de Guarne, hospedaje Marrocos, y a 35 minutos de la ciudad de Medellín. Una excelente opción para los locales y también para los extranjeros como yo. Bueno, gente, si les gusta este tipo de contenido, ya saben, apóyenme con un like, comenten, compartan, suscríbanse y denle click a la campanita para que cuando cargue el próximo video sean los primeros en verlo.
Y ya saben, es un lugar que respeta mucho la naturaleza. Y también, Luna, ven, a nuestras mascotas. Luna la pasó genial. Así que ya saben, gente, a seguir la cuenta y nada, que pasen un bonito día. Me despido.